Excelente día, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, señoritas. ¿Cómo están ustedes? Hola, profesora. Bien, ¿y usted cómo está? Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Chicas, pues falta, no nos faltan, ¿verdad? Ustedes son las que nos van a compartir esta ocasión. ¿Estoy bien? Sí, profesora. Hay que esperar, si les parece bien, un par de minutos para que sus compañeros se puedan integrar a la sesión y pues si gustan mientras pueden hacer sus pruebas técnicas o lo que sea necesario para que todo fluya correctamente.
Pues chicas, ya se integró su compañera Alondra. Esperemos que en el trayecto se integre Jocelyn. Y pues, por favor, compártanos, chicas. Hola, muy buenos días. Nosotras vamos a presentar eh, los temas de clasificación del lenguaje corporal y campos del lenguaje corporal. Empezaremos con la clasificación del lenguaje corporal. Para ello, vamos a saber qué es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la forma en la cual nosotros nos expresamos por medio de movimientos, gestos, en la cuales nos delatan. Nosotros transmitimos estos movimientos. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, cuando tenemos algún sentimiento o emoción, como lo vemos en las imágenes, nosotros lo transmitimos de una forma consciente e inconsciente. La clasificación es lenguaje corporal consciente y lenguaje corporal inconsciente. El lenguaje corporal consciente es el cual las personas manifiestan que sienten emociones, sentimientos, pero ellos saben lo que están transmitiendo. Por ejemplo, las emociones las transmiten cuando se van a graduar, por ejemplo, están emocionados y eso lo transmiten conscientemente. El inconsciente es cuando nosotros transmitimos de forma innata, lo transmitimos. Cuando estamos en una entrevista, nos sentamos de una forma y nosotros pensamos que eso nos hace ver que no estamos nerviosos, pero al contrario, en muchas ocasiones te hace ver que en realidad sí estás nervioso. Un dato curioso de este tema es que el 7% del lenguaje que ocupamos, el 7% es verbal, el 38% es vocal. ¿A qué se refiere a la voz? El 55% es el facial, que son los gestos que hacemos con la cara. Los gestos ya van las patillas, la de las cejas fruncidas, la sonrisa. Algunas personas también utilizan mucho lo de las manos, también entra ahí lo de lo facial. Aquí empezamos por partes del cuerpo y lenguaje corporal. En el rostro transmitimos mucha información, muchos sentimientos, muchas partes que nos hacen dinámicos, emocionales, en las cuales nos vemos primero vemos a las personas y lo que vemos es la cara. ¿Y qué vemos? Si es hombre o mujer. Si está enojado o no está enojado, porque en muchas ocasiones la cara transmite la emoción en la que está o lo que quiere transmitir a las demás personas. Cuando tú ves a un doctor y ves que está en su cara con su línea aquí marcada y ves que ya está enojado, que habla mal, él ya está enojado. Entonces, en el rostro vemos las primeras expresiones y lo categorizamos nosotros mismos en qué forma está. Los rostros expresan mucho lenguaje corporal ante las otras personas.
Otras son los ojos. Aquí en los ojos la persona también transmite la seguridad está o si está visualizando o enfocada a lo que se está diciendo. Esto lo podemos ver en ambos puntos, como tanto como la persona que está exponiendo, que muchas veces los ojos también hacen que se sienta nerviosa la persona que está exponiendo y también hace que no se sienta concentrado. Otra es de la persona que está poniendo atención. Si los ojos están de lado o está haciendo o no están viendo a la persona o a lo que se está presentando, es porque su atención no está focalizada a lo que se está viendo. Esto también se puede ver cuando tenemos conversación, o simplemente esto también puede ser de forma involuntaria. A veces cuando no estás con una persona y te da una mala impresión o dicen algo que te molesta, tus ojos a veces les decimos que se hacen como chuecos o cosas así, y esto también lo podemos ver de esta manera. Las piernas y la postura. Muchas veces nosotros nos sentamos conforme estamos cómodos o incómodos, pero es una forma de expresar. Las piernas, si están cruzadas, es porque tenemos alguna desconfianza, algún nerviosismo. La postura también, si estamos jorobados, si estamos rectos, si estamos pensantes. Entonces, todo esto nos da una serie de lenguaje en el cual nosotros vamos revelando lo que queremos o lo que queremos transmitir a las demás personas con nuestra forma de postura, nuestras manos, nuestros pies y nuestro rostro. Las manos también son una forma de expresión corporal, ya que estas la mayor parte del tiempo nos muestran el estado de ánimo de la persona, las emociones que nos transmiten o la información que nos transmiten. El movimiento de las manos también hace muchas veces que se ponga atención a lo que se está diciendo, que sea un poquito más llamativo. A veces cuando la persona es muy expresiva con las manos, hay veces que se expresa con las manos, y esto muestra que los gestos sean más llamativos y también le dan sentido al mensaje que se le está dando. Bueno, aquí la actividad es realizar un crucigrama, el cual ya lo habíamos mandado por WhatsApp. Antes de entrar a la clase, les mandamos el crucigrama para que ellas realizaran la actividad. Uy, ya se fue el público asistente. Ok, chicas. Publiquen, por favor, también su WhatsApp, su crucigrama en la asignación de las actividades de la clase, por favor, de su exposición, chicas, para que esté ahí la evidencia, y pues esperemos que se integren más adelante. Ustedes, por favor, den continuidad al tema. El segundo tema es campos del lenguaje corporal. Empezamos con la fonética. La fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje, su articulación, propiedades físicas y acústicas. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar, los niños tienen que pronunciar la R, y la mayoría de las veces la R les cuesta mucho trabajo. Entonces, aquí vemos el estudio del sonido, cómo ellos lo van pronunciando. A veces lo pronuncian como L, entonces tienen que haber técnicas en las cuales el niño les pongan el lapicero abajo de la lengua, les pongan chocolate alrededor de los labios, y eso les estimule a la lengua a poder pronunciar la R.
o algunas otras palabras que las cambian. En vez de P, las cambian por, no sé, por B o algo así. Entonces, todo eso son técnicas en las cuales los van estudiando y van haciendo que la pronunciación tenga una mejor corrección. La otra es la fonología, que es el estudio relacionado entre los sonidos como elementos de un sistema. Pues bueno, esto quiere decir que la fonología se identifica más por las letras que hacen cambiar de una a otra. Son las unidades pequeñas que crecen con un significado diferente. Que representan las unidades fonológicas mismas que ayudan a diferenciar un sonido de otro, como por ejemplo la palabra lata y la palabra pata. Es una palabra que hace cambiar todo el sinónimo del sentido de la palabra. Aquí también podemos ver la configuración de los sonidos que se deben a una imagen mental o de otra. Por ejemplo, cuando decimos estas palabras, la imagen de lo que se viene a la mente. La morfología es el estudio de la estructura de las palabras. Por aquí puse un ejemplo, por ejemplo, aquí puse un ejemplo. Gato, gatos. Hay una clase en español, creo que nos dan en segundo año de primaria, en la cual nos dicen cómo se debe de separar o relacionar las palabras. En la cual a mí me enseñaron con aplausos. Por ejemplo, cada dos o tres palabras damos el aplauso y ese es el cual se deben de separar o unirlas. En esto también nos habla sobre este estudio, cómo debemos unir cada palabra y también cada forma en la que escribimos. Muchas veces no nos alcanza el apunte en el cual estamos escribiendo y en una palabra ya la queremos bajar y eso es incorrecto. Debemos de poner toda la palabra junta o separarla a la mitad. También este es el estudio. Otra es la sintaxis, que es el estudio de la estructura de la oración. Pues bueno, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se juntan las palabras para formar oraciones correctas. Todo el lenguaje tiene una serie de reglas que establece la sintaxis para las órdenes de los enunciados que permiten expresar a las palabras como se debe, identificarlas de igual manera. Aquí un ejemplo de la sintaxis puede ser que establece el ejemplo de la sintaxis que establece el orden de las series del sujeto, como por ejemplo, se refiere a que por ejemplo la lluvia la lluvia es mojada, como si hubiera, o sea, es como si hubiera, la lluvia es mojada, o sea, con una de esas palabras, es el orden que lleva la oración. Por ejemplo, si yo digo la lluvia es mojada, no se entiende, pero si digo la lluvia moja, se quita el orden, se cambia el orden y se entiende lo que quiere decir. También hay algunas estructuras de oraciones en las cuales antes decíamos, por ejemplo, bájate para abajo. Esa es una oración en la cual lo tomamos como incorrecto, pero antes era correcto. Entonces, la estructura de las oraciones tienen mucho que ver con el significado que queremos transmitir a las demás personas. Nosotros lo estamos hablando en este momento como pequeños ejemplos, pero en las terapias se dan mucho que la estructura de las oraciones a veces por nerviosismo lo dicen todo revuelto. Y esto nos va transmitiendo algo y también vamos viendo características de las personas. La semántica es el estudio del significado de la palabra y enunciados. ¿Qué es lo que para cada uno significa una palabra? Para mí la planta puede significar
una ramita del árbol, y para Juanita puede significar la flor, y para Alondra puede significar la base de la planta. Entonces, cada uno tenemos el significado de cada palabra, a pesar de que estudiamos o leamos el diccionario en algunas ocasiones, pero cada uno representamos la palabra como nuestro cerebro lo va captando. La lexicología. La lexicología estudia la forma del significado del uso de la palabra. Por lo general se decide como un estilo sincrónico que tiene el objetivo del vocabulario en la lengua que se pronuncia, como por ejemplo la lengua española, la alemana o la rusa. Este es como el acento que tenemos cada persona. A veces por esta manera de lexicología, sabemos de dónde proviene la persona. Muchas veces también esto influye en la forma de mencionar algunas palabras, por eso a veces escuchamos como que las pronuncian un poco raro, cosas así, pero es por el acento o la pronunciación que se le da al final. La pragmática, el estudio del significado en contexto, la dinámica de la comunicación y las normas de conversación. Aquí nos habla en cuál es el contexto en el cual se está hablando, por el cual nos está transmitiendo y cómo nos los está transmitiendo, también el mensaje que nos está transmitiendo, porque es diferente hablar esto con los pacientes, porque no estamos hablando no estamos estudiando sobre como estas palabras, simplemente estamos hablando sobre ellos. Igual, cuando estamos en las consultas, hablamos sobre ellos y queremos saber sobre ellos para que ellos vayamos viendo cómo es el desglosamiento de su personalidad. Y cuando ellos nos empiezan a hablar de otra cosa, el contexto se sale y tenemos que volverlo a meter en el contexto para que ellos empiecen a transmitir información y a saber el lenguaje que nos están dando. La siguiente es la sociolingüística, que es el estudio de la relación entre varios lingüísticas y las variaciones sociales. La sociolingüística es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas, culturas y en el contexto en el que se desenvuelve esta sociolingüística. Los hablantes, como los sociologistas, se ocupan de la lengua y la ven como un sistema de significados en un contexto social. Por ejemplo, esto va parecido también al anterior, pero aquí va más al sentido de la palabra. Por ejemplo, aquí hay palabras que no conocemos o que escuchamos que otra persona las dice y por ejemplo, para nosotros aquí si decimos una palabra, por ejemplo, nosotros aquí no ocupamos a veces las palabras como doble sentido y a veces en otros países esto no lo toman porque es el sentido de la cultura que aquí se le da. Aquí, por ejemplo, nos damos a una palabra ese sentido, pero para otro país, otra sociedad, esa palabra no significa lo mismo y significa otra cosa. Dialectología, el estudio de la variación regional de la lengua. Aquí en muchas ocasiones es diferente la lengua española a una lengua español del que utilizamos aquí. La lengua española de España se habla diferente que la lengua española mexicana. Entonces, como dice Juanita, se relacionan algunas, pero no todas. También hay muchas culturas que hablan diferente que nosotros, en las cuales no entendemos su lenguaje y tenemos
que no tanto relacionarlas, sino estudiar. Por ejemplo, el inglés se estudia conforme el inglés normal, pero lo relacionamos mucho con nuestra lengua. Como vaca lo relacionamos, aunque sea su nombre, sea inglés, lo relacionamos mucho con lo mexicano, con el nombre mexicano. Entonces, el estudio es variante dependiendo de las lenguas. La lingüística histórica es el estudio de los cambios de la lengua a través del tiempo. En esta nos habla de que la lengua es cambiante. Antes hablábamos náhuatl, otras lenguas, y ahora se habla español. Al igual que en otros lugares se va cambiando el lenguaje o la escritura también de las palabras. La psicolingüística es el estudio de los procesos mentales que participan en la producción y proceso de la lengua. Aquí es la ciencia que se encarga del estudio de cómo el ser humano adquiere y comprende y utiliza el lenguaje. Esa es la forma en la que el humano permite tener su lenguaje, en el ámbito en el que se desarrolla, en el que adquiere el lenguaje, en el que adquiere las palabras o con el significado que las adquiere también. Dependiendo de cómo sea también su disciplina del lenguaje, en conforme vaya creciendo, su calendario del lenguaje, en cómo lo vaya aprendiendo también. Esto implica también en la forma de la escritura, de cómo ellos lo vayan aprendiendo en su pronunciación o en su entorno, de cómo lo mencionen o cómo lo digan o de qué manera lo utilicen, será de que el pequeño será como lo va utilizando. La neurolingüística es el estudio de pensamiento del lenguaje en el cerebro y disfunciones del lenguaje como la afasia, la dislexia y la digrafia y más. En muchas ocasiones hay niños que no se comunican como nosotros nos comunicamos. Por ejemplo, los sordos no se comunican igual que nosotros. Los ciegos no se comunican igual que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, su cerebro, hay algún sentido en el cual no está funcionando, entonces desarrollan nosotros. Y si nosotros no vemos, se desarrolla el oído. Entonces nuestro oído busca el lugar en el cual estamos, por ejemplo. No es igual nuestra casa que la calle. Y ellos desarrollan mucho la audición. Los sordomudos también desarrollan mucho la vista y el tacto. Entonces, es diferente su comunicación, sí, pero no se iguala de alguna forma porque ellos se comunican y se dan a entender a las demás personas. Entonces, esto da un punto de proceso al conocimiento. Aquí la actividad es un diagrama de árbol en el cual van a poner el nombre y alguna característica importante. Solo una porque el árbol es muy pequeño, entonces solo se van a poner una actividad, un nombre y una característica importante de cada uno.
O sea, nada más vamos a poner la característica, una característica de los temas que hemos visto ahorita. El nombre y una característica. No de los de ay, Nada más de los campos que vimos ahorita apenas. Ah, ok. los campos. Vale. Está en WhatsApp la el, el diagrama de árbol ya hecho. Ok. ¿Me los puedes enviar, por favor, otra vez? Cierto, te lo reenvío. Profesora, entonces en el foro se sube las actividades que se tienen que hacer, pero o sea, sin resolver nada más, que lo puede subir ya sea Magali o yo. Es correcto. Sí. Ustedes lo suben sin resolver y ya Alondra pues ya la tiene que realizar como tal. Pero lo tenemos que hacer o sea, tenemos que subir la misma actividad Magali y yo, así, sin contestar. No, pueden No, subir una y una. Digo, ahorita llevan 2 actividades, si voy bien. Entonces pueden subir una y una para que tengan ustedes activa la asignación y yo pueda colocarles su porcentaje de exposición.
Continuamos, chicas, continuamos. Listo, ya estamos de regreso. Lamento la demora, se tardó en agarrar la conexión, pero aquí andamos. Continuamos, chicas, por favor. Ahora pasaré un video en el cual da una pequeña conclusión o todo lo que vimos sobre la exposición. Me dices, Es un poquito más de los gestos que hablamos. No dijimos como tal su significado, pero aquí en el video ya viene el significado de cada gesto de los que mencionamos. La capacidad de comunicarnos es quizá la virtud más preciada del ser humano. Expresar nuestros sentimientos y emociones o comunicar una idea mediante palabras es algo que usamos siempre en nuestra vida diaria. Pero pasa que en ocasiones nos mostramos reacios a expresarnos, ya sea por alguna situación incómoda, por educación o por simplemente querer manipular o engañar a alguien. Sin embargo, nuestro cuerpo es muchas veces nuestro mayor delator, y es que a menos que seamos expertos, es casi imposible ocultar nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. La postura, por ejemplo, nos puede decir mucho sobre una persona, inclusive sobre su pasado, así como la posición de sus hombros nos puede decir si tiene una personalidad tímida. Institutos de investigación como Esalen en California han considerado algunas veces que los problemas psicológicos coinciden con la estructura corporal. Es por eso que la postura es el elemento más factible para observar e interpretar la comunicación no verbal. Y tengamos en cuenta que el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Y sabiendo esto, sin dudas esto se convierte en una excelente herramienta para lograr entender a otras personas. Es por eso que en este video aprenderemos algunos secretos del lenguaje corporal. Así que sin más les presento 21 gestos y su significado. Empecemos por el más sencillo de todos. ¿Quién nos ha acariciado la mandíbula mientras escucha algo o a alguien? Incluso hablando para sí mismo. Es más, hasta tal vez mientras estás viendo este video. Pues este gesto no significa otra cosa que una persona tomando decisiones. Así es, acariciarse la mandíbula significa evaluar y tomar decisiones. ¿Alguna vez has estado en una reunión, por ejemplo, de trabajo, y ves que alguien está con los dedos entrelazados? Pues obsérvalo bien y no te confundas. Lo más seguro es que sea alguien con gran autoridad en el lugar. Así es, el gesto de entrelazar los dedos significaría autoridad. Durante o después de un discurso que conmovería al más incrédulo, seguramente se te cruza por la cabeza si lograste convencer. Pero ya viendo más detenidamente a la persona, te das cuenta que su mirada no está dirigida precisamente a ti, sino hacia abajo. Este es un signo de que simplemente no cree lo que está escuchando. Así que, a mejorar ese discurso. El gesto de frotarse las manos es algo que a menudo podemos ver, por ejemplo, en una larga espera, como cuando estás en un ascensor intentando llegar a tiempo. Por lo tanto, este es un símbolo de impaciencia. Aquí va algo que les puede ser muy útil a las mujeres si hablamos de seducción. Atención a la manera en cómo cruzan las piernas, al menos si quieren atraer a alguien. Esta posición es normalmente la que eligen las mujeres tímidas y reservadas, en contraste a esta posición que suele ser más atractiva para los hombres. Ya saben. Si estás esperando una respuesta positiva a una propuesta que has hecho, sabrás que la evaluación de la otra persona es negativa si hace el gesto de apretarse la nariz mientras hablas. Así que si eso pasa, algo no está yendo bien. Esto seguramente lo has hecho mientras estás esperando tu pedido en un restaurante. Sí, ese gesto. Cuando alguien golpea ligeramente ya sea contra la mesa o su misma mano, es obviamente una señal de impaciencia. Una persona que está con las manos agarrando la cabeza por detrás, se puede inferir que lo hace porque tiene una gran seguridad en sí mismo y a veces tiene complejos de superioridad. Así que, mucho cuidado. Esto seguramente lo has visto en algún político, normalmente durante su campaña hacia algún cargo. Hacer el gesto de poner la palma de la mano abierta es percibido como un símbolo de sinceridad, franqueza e inocencia. Así que están advertidos. Si quieres mostrar seguridad y confianza, caminar erguido siempre dará esa impresión, así que trata siempre de hacerlo. El gesto de jugar con el cabello por lo general es un símbolo de inseguridad y falta de confianza, ya que de hecho es una manera de descargarse un poco de esos abrumadores nervios, al igual que el gesto de comerse las uñas.
Sabrás que alguien está por demás aburrida si al cruzar las piernas balancea ligeramente los pies. Digamos que hablar de corrientes filosóficas no está funcionando. Quizá es momento de cambiar de conversación. El gesto de cruzar los brazos a la altura del pecho denota una actitud a la defensiva. En este caso se usan los brazos como para hacer una especie de barrera. Claro, esto normalmente se hace de forma inconsciente. Manos en los bolsillos, claro que lo hemos hecho, pero veamos este caso particular. Si una persona tiene las manos en los bolsillos mientras camina y además lo hace con los hombros encorvados, pues esto es una muestra de tener una energía baja, ya sea en lo referente a lo físico o a su estado de ánimo. Volvemos a lo del discurso, o en este caso, imaginemos que estás en un aula mientras el profesor explica. La acción inconsciente que se hace cuando no logras entender, muchas veces es la de frotarse un ojo. Este gesto denota dudas. ¿Quieres descubrir cuando alguien te miente? Pues bien, una señal de esto por lo general es cuando una persona se toca ligeramente la nariz, aunque en algunos casos también denota duda o rechazo a algo. Te darás cuenta que alguien ya quiere terminar una conversación cuando se sienta de esta manera. Bueno, no te sientas mal, tal vez tiene prisa, pero en el caso de tener esta postura, casi podemos leer que tiene un gran exceso de confianza y por lo general a las mujeres no les gusta cuando un hombre se sienta así, por lo menos en el trabajo, ya que refleja que es una persona tal vez algo irresponsable e inmadura, y por lo general no está bien visto en el trabajo. Ahora podrás saber si un saludo o un abrazo es sincero. Si hay una palmada en la espalda durante un abrazo, significa confusión y deseo de terminar el abrazo pronto. Así que sea cual sea la situación, esto evidencia cierto rechazo. A propósito de posturas al sentarse, esta sería la postura de quien con evidente carácter rebelde no respetaría la opinión de los demás. Cuando charles con alguien y tenga los brazos sujetados atrás, mientras más alto sujete el brazo, más enojado podría estar. Te está mirando directamente y de una manera prolongada, digamos más de 10 segundos, pues tranquilo, pues no es una de esas miradas fulminantes. Esta mirada sugiere una provocación discreta y coqueteo. Lo mismo para las chicas cuando se arreglan el cabello frente a alguien. Por último, el gesto de mantener los pulgares afuera mientras tus manos están en los bolsillos significa confianza en sí mismo y hasta en ocasiones soberbia. Bien amigos, eso ha sido todo por este video y aunque hay muchos gestos más, este video se ha terminado, pero depende de ustedes si se hace una segunda parte. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Alondra? No, de mi parte no. Bueno. Las conclusiones, cada una daremos una conclusión. Para mí el lenguaje corporal, conforme a lo que hemos visto, es que es importante a la hora de todo. Cuando hacemos alguna actividad es importante y siempre lo vamos a realizar. Siempre vamos a hacer este lenguaje corporal en el cual muchas personas que no lo o que no le ponen tanta atención, no ven lo que estamos expresando conforme lo no verbal, pero muchas otras en un trabajo sí lo ven y sí lo puntualizan mucho a la hora de conseguirlo o estar dentro de ahí. Son muchas formas de lenguaje corporal en la cual nosotros nos expresamos, pero no está de más conocerlos y practicar el saber, el querer conocer lo que nos están diciendo. Esa es mi conclusión. Bueno, pues en mi conclusión es de que el lenguaje corporal sí es muy importante, ya que como lo habíamos mencionado, existe un porciento en el que menciona en el que el lenguaje es más importante a veces de lo que se dice. El lenguaje corporal debe de ir, de muchas veces, como lo mencionábamos, también es consciente e inconsciente.
es mejor tenerlo, que sea consciente, manejarlo, saber qué significa cada uno de estos gestos de los que mencionamos, ya que esto nos puede ayudar a que el mensaje que estamos transmitiendo sea más claro y la persona lo entienda de mejor manera o no lo entienda de una manera equivocada. También para que también hablemos un poquito del tono de voz, de la rapidez en la que se habla, el utilizar los gestos, pues también nos ayuda a comunicar los sentimientos, los momentos importantes o la información, las emociones. Esto también lo podemos ver. También también hablamos de los campos del, de la expresión corporal. Estos campos también nos ayudan a saber cómo es que cada uno de estos, cómo es que se dio. En algunos mencionamos en la forma de hablar, en el tono de hablar, en el sinónimo de las palabras. Esto también nos ayuda a conocerlos, manejarlos y pues también para saber en qué momento utilizarlos o saber el porqué de ellos. Bueno, esto sería todo por nosotros y hemos terminado el tema. Muy bien, chicas. Como nos damos cuenta, el tema en realidad no es una cosa sumamente complicada, porque es muy práctico. De hecho, bueno, en general, abordar el tema nos ayuda a ser más conscientes de cómo reaccionamos nosotros en cuanto a estos complementos no verbales cuando nos expresamos y también en cómo reaccionan los demás. A veces no sabemos lo que significa, como bien comentaron ustedes y en el video, cruzar la pierna o que nos recarguemos en el brazo mientras alguien está hablando, o que alguien bostece, etcétera. Lo podemos interpretar de diferentes formas cuando en realidad tiene un significado particular que no necesariamente va a ser negativo. ¿Ok? Porque a veces sí nos vamos a esta parte negativa cuando nosotros somos los que estamos interactuando o estamos al frente de determinado público participando. Bien lo puntualizaron ustedes. Esta parte de la comunicación no verbal para sus terapias, para con sus pacientes, es bien importante. ¿Por qué? Porque eso les permite a ustedes conocer mucho mejor a la persona y por supuesto proporcionarle el apoyo adecuado con mayor certeza. Entonces, eso es muy importante para que en su tiempo ustedes lo contemplen. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, si no hay dudas o comentarios, pues Alondra, por favor, sube a la asignación tus actividades. Ahorita Juanita y Magali las checan para ver cómo quedaron y pues ya tienen su actividad también de su organizador gráfico en la plataforma para que por favor lo realicen de una vez. Tienen excelente tiempo para poderlo realizar y que no les quede ningún pendiente de la asignatura. ¿De acuerdo, chicas? Sí, profe. Gracias. Sí, ya nos sacamos mis actividades y las subo. Sí, por favor. Profe, ¿se dieron temas para exponer? Sí, señorita, a usted le toca exponer con Jocelyn Ajá, la siguiente sesión. ok. ¿Y me puede decir los temas? Sí. Por favor.
Profe, igual que la otra vez, también les vamos a comentar sobre sus actividades, ¿verdad? Sí, por favor. Listo, Alondra, ya tienes los temas en el chat. Ok, gracias.
Señoritas, les agradezco mucho su asistencia al equipo, lo que nos compartieron. Por favor, realicen y entreguen en tiempo y forma sus actividades y nos encontramos la siguiente sesión. Pasen un excelente día, chicas. Hasta luego. Sí, profesora. Muchas gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Bye.